¿A qué edad se empieza a tomar Viagra? No sé, ojalá que la empiece a tomar. Es que, ¿sabes qué? Ojalá pronto. ¿A qué edad se empieza a tomar, Raúl? Vamos a dar la bienvenida ahora al comediante Adrián Uribe, que se va de gira por todos los Estados Unidos. ¿Cómo estás, Adrián? Mi querido Raúl. Mi amor, bienvenido Hermosa. seas de nuevo Mi a querida casa. Flaquita, muchas gracias. 35 años de trayectoria. Y qué 35. mejor manera de regresar aquí a los Estados Unidos para hacer esta gira en 20 ciudades. 21 ciudades, 21 ciudades. más lo que se acumule en las siguientes semanas. Feliz, no puedo estar más feliz de celebrar 35 años de carrera con este show que ahora, después de 15 años que empecé a hacer giras en Estados Unidos, ahora regreso solo con mis personajes, son los personajes más icónicos con lo que la gente me conoció en televisión en todos estos años. Entonces, el policía de tránsito, el mesero, el Carmelo, ahí está. Y obviamente el Víctor, que es como la cereza del pastel. Míralo, ahí está el Víctor con todo. ¿Cuál es tu consentido? ¿Cuál es el que más tú disfrutas? El Víctor, pues es como mi alter ego, como mi verdadero yo. De hecho, yo cuando actúo estoy ahorita así actuando. El Víctor soy yo realmente. Y mira, ahí están todas las ciudades que vamos empezando 4 y 5 de septiembre. Seattle, Portland, luego vamos a Nueva York y Chicago, luego vamos a Fresno, vamos a estar en Charlotte, vamos a Las Vegas también. Vamos a estar, se llama 50 y pico. 50 y pico porque hablo un poco de mi edad y porque estoy en los 50 y pico. Ok, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa a los 50 y pico? Pues digamos ¿Qué pasa? que ¿Qué cambia? Cambia un poquito. ¿Qué empeora? ¿Qué mejora? Mira, es que yo soy papá otra vez. Tengo una hija de 3 años y un hijo de 3 años. Me acuerdo cuando vimos aquí cuando nació. Claro. Ya tiene 3 años. Entonces no es lo mismo que yo, mi hijo de 23. Papá, jugamos, órale. Ahorita es papá, me correteas y yo sé que te correte el perro si quieres, mejor porque yo estoy cansado. Oye, es difícil, ahora en serio, es difícil ser papá a los 50 y pico de años de una niña de 3 años. Totalmente. Yo por eso ya me amarré los cables, ¿no? De veras. Porque no quiero estar. Imagínate yo a los 60 años siendo papá así, mi amor, cambiando el niño, ¿me pasas un pañal para ti o para el bebé? Que me diga, no quiero eso, gordo. Por eso dije, no, ya. ¿Tú te imaginas que cuando tenga 70 años es que ella va a estar llegando a la universidad? Exactamente. Sí, pero a ver, te mantienen joven. Bueno, me cuido. Al final te mantienen joven cuando uno tiene niños a esta edad porque tienes que ponerte las pilas. Me cuido, pero sí, cuando pasa. ¿Cómo cuando te cuidas? ¿Qué es lo que es me hago cuido? ejercicio, obviamente, No, pero como tú luces bien, Sí, estás bien. la verdad es que muy bien me cuido, quiero durarles mucho tiempo a mi familia. Pero ya cuando pasas enfrente de una farmacia y dices, no necesitaré nada, ya es que ya estás mayor, ya estás grande. Sí, entonces por eso. Vamos a hacerte la lista, a ver, colesterol, ¿sí o no? Ponme el Bien, check mark. check. Ajá, la presión, Muy bien. la vista, Ahí sí te ando fallando. Ajá. la vista no de menos. No, y lo más importante. El aguante. Lo más importante. Por eso se llama 50 y pico, porque entonces la verdad es que estoy feliz de estar haciendo en esta edad. Aparte, estoy por estrenar una película en México, una serie, este show, y por cumplir años, porque el 8 de septiembre cumplo 54. Entonces, ¡Epa! bueno. Ok, a los 54, o sea, ¿eso que es lo mejor, con ayuda o sin ayuda? No, sin ayuda. Yo ahorita, por ejemplo, saliendo de mi casa, llegué, antes de salir, cumplí como hombre. O sea, lavé los trastes, hice la cama, planché mi ropa. Hiciste, yo a los 60 y pico ya se me olvidó el nombre, la Viagra en mi trabajo. Entonces, ¿A qué edad se empieza a tomar Viagra? no sé, ojalá que la empiece a tomar. Es que, ¿sabes qué? Ojalá pronto. ¿A qué edad se empieza a tomar, Raúl? Mi esposa me dice, oye, ¿vas a hacer la cama o no? Exacto. Bueno. No, yo todavía no uso ese tipo de cosas, pero en una de esas uno nunca sabe, ¿verdad? Bueno, hay 2 generaciones completas o 3 que le va a encantar, señores, disfrutar de este show, que estoy segura que van a estar en el ¿Cuánto piso de la risa. Dura 1 hora y media. 1 hora y media. Estoy solo, hago stand-up primero hablando un poquito de la edad, de mis hijos, y luego me cambio y empieza a salir un personaje, luego viene el otro, luego viene el otro. Entonces dura hora media, hora 40. La gente no para de reír, de verdad. ¿Te metes en el problema de la política o no cuando haces esto? No mucho, la verdad. No o sea, trato de cuidar que siga viniendo a Estados Unidos, que siga... Pero la verdad es que no mucho hablo de política, hablo más bien de... En este caso de la edad, en este caso de la familia, de cómo ha cambiado el humor, que ahorita ya no puedes hacer comedia de muchas cosas porque te censuran. Total. O sea, las cosas que hacías hace 30 años atrás, ahora todo el mundo le parece mal todo lo que uno hace a través de las redes sociales. Oye, la otra vez estuve en un restaurante y llegaron 20 niñas de 20, o sea, como de 18 años. ¡Ah! Yo así, viene una foto, ¿no?
se tomaron foto con un niño de 15 años que estaba al lado mío, que era streamer, que juega videos y yo le decía a mi hijo, ¿quién es? Ese streamer. Y yo, ok. ¿Qué hace? Se graba jugando videos. Güey, en mi casa me castigaban, me regañaban por eso en mis tiempos. Y ahora esos son los más famosos. Se ¿Sí? graban jugando videos y son famosísimos en el mundo entero. Entonces dices, sí, se ha cambiado. Se ha cambiado. Y luego ya llega una viejita y se toma foto conmigo y digo, pues es mi fan. Este es tu fan. Mira, todas las generaciones. Canijo. Hola. Usted es Serapio. Serapio Treviño de la Garza de Nuevo León. ¿Y usted quién es? ¿No será mi hijo? Serapito. Canijo. Serapio y Serapito. Allá afuera dejaste 3 vacas parqueadas donde yo parqueo la mía. La de en medio está bien garrita, pero las otras 2 todavía dan buen queso. Mire, compadre, mientras usted va por el queso, yo ya vengo con el yogur. ¿Cómo ve? ¿Dónde estabas tú hace 10 años? Hace 10 años andaba también aquí de gira en Estados Unidos, estaba haciendo una gira, justo tiene 10 años que hice mi última gira yo solo, porque después empecé a hacer gira con otros comediantes, y en 2016 estaba yo haciendo gira, estaba grabando Nosotros los Guapos, el programa con el Víctor. Okay, pero esa es la parte profesional, y en la parte personal. En la parte soltero, personal sin compromiso. estaba soltero, nada más tenía un hijo, mi hijo mayor, todavía no me volví a casar, porque a mí me gusta la adrenalina, me gusta andar en moto, paracaidismo y el matrimonio, me gusta jugarme la vida. Entonces, me volví a casar por segunda vez con mi ahora esposa, Tuani, y sí, todavía no tenía mis 2 hijos chiquitos, o sea, no sabía lo que me deparaba el destino, pero ha sido mejor de lo que yo me imaginé. ¿Se quedó tu esposa o vino contigo? No, se quedó allá porque cuidando a los 2 hijos chiquitos. Entonces yo aquí vengo a chambear y a hacer aquí la promoción de la gira. Pero sí, hace 10 años justo estaba soltero y sin compromiso. Y mira ahora, nada más. Ando entre dar shot de tequila y mamila y biberones. Entonces, sí, o sea, mi hijo grande en universidad, la chiquita va a entrar a primaria y el más chiquito va a entrar al kinder. O sea, y yo voy a entrar al buró de crédito porque son muchas colegiaturas las que tengo que pagar. Hay que hacer muchas giras. Exacto. Así que que se la disfruten todos. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Raúl. Muchas Gracias, gracias. Lili.